Tuvimos allí una fiesta centenaria donde la gente de una compañía que está ya al salir de emboscada yendo hacia Arroyos y Esteros es la compañía Minas. Y en este lugar el oratorio de San Francisco Solano. Recién recordábamos justamente que tenemos al héroe máximo que lleva el nombre Francisco Solano por haber nacido en el día de San Francisco Solano. Y esto fue, repito, ayer, allí hay una tradición antiquísima, Carlos, donde existen promeseros que tienen la costumbre hasta hoy, allí vemos en imagen, de vestirse con una especie de disfraz, ¿verdad? Que ellos hacen de plumas de gallina. ¿Por qué esto? Y justamente representando el ataque que antiguamente hacían en la zona de los Guaycurú. Por eso a ellos se los conoce como Guaycurú. Y la forma de vestir se llama Guaycurú Ñemondé. Y usan una máscara hecha de tela y con distintas imágenes hoy. Y salen y normalmente se cuenta que la gente que viste estos atuendos son los promeseros y son anónimos. Y lo hacen por 7 años. Y también me contaron que están aquellos que ya se denominan consagrados, que aquellos que ya lo hacen por toda la vida. Es decir, cada año, cada 24 de julio, la costumbre de vestir e ir, en este caso, al oratorio y agradecer al santo patrono de la comunidad, que es San Francisco Solano. Esto se hizo allí en el oratorio enfrente, vemos allí justamente detrás del... Está la gente... y mucha gente extranjera, Carlos. Muchos promeseros también, entonces, muchísimo. ¿Verdad? Y lo notable es que hay promeseros ya pequeñitos, ¿verdad? Yo he visto a un señor que portaba a sus 2 hijos, pero si tenían 1 año, 2 años, ya ataviados. Pero ya va a crecer con esto, ¿verdad? Sí, sí. Por eso que ayer también estuvo Monseñor Ricardo Valenzuela. Así mismo, en un momento, Monseñor Ricardo Valenzuela, el obispo de la diócesis de Cordillera de Cacupé, dice, preservemos la fe y la tradición. Y otra cosa, también estuvo presente el gobernador, quien puso también de manifiesto eso, el gobernador de Nislichi, ¿verdad? Que decía que lo importante estaba allí en Minas, por aquello de la tradición, y que era muy importante para ellos allí en Cordillera mantener y darle fuerza a esta tradición que está instalada allí más de 100 años. A ver, poné un poco en plano principal, voy a ver dónde estamos, dejar ahí con el disfraz. Voy a ver si le distingo o no le distingo al profesor David como decenas de hombres y niños guaycurúes, digo, en la crónica que se publica. A los niños le dicen guaycuruí. Y claro. Sí, sí. Y allí están con te das cuenta que tienen sus equipos de tradicionales, tambores, hasta trompeta había ayer allí, ¿verdad? Y que ellos tienen y practican 30 días antes. Pero algunos se ponen la máscara y otros no se ponen la máscara. Esos son los visitantes, ¿verdad? A los visitantes le dieron una especie de sombrero. El sombrero con plumas, pero los promeseros en sí son los que estamos viendo allí ya con la cara cubierta. Y mira ahí el Guaycurú con su peluca ya. Sí. Y lo bueno también, Carlos, es que el monseñor los llamó al frente y ellos hicieron en algún momento su serenata a San Francisco Solano. Y la comunidad les ofreció a los Guaycurú Ñemondé, como se los llama, un almuerzo posteriormente, como un reconocimiento también a la actitud de promeseros y consagrados que tienen ellos. Sí, señor, qué fiesta esta, Guaycurú Ñemondé.